¿Quién regalaría un caballo cojo a un vagabundo? Y lo haría frente a toda la población de una ciudad. Un millonario. ¿Y por qué? Porque creía que era gracioso. Aquel día la plaza principal estaba a rebosar. Música, risas, copas tintineando y trajes caros por todas partes. Todos miraban al escenario donde el joven heredero del clan Morelli ofrecía su espectáculo anual de caridad. Aunque, en realidad, la caridad era solo una excusa para exhibirse. El público aplaudía cada gesto, cada sonrisa falsa, cada palabra ensayada, hasta que llegó el momento del supuesto gran regalo. Este año, anunció el millonario alzando su copa. Quiero hacer algo diferente. El silencio fue inmediato. Quiero regalar un símbolo, algo que represente la nobleza, el esfuerzo y la suerte. Detrás de él, sus ayudantes tiraron de una cuerda y bajaron de un remolque a un caballo flaco, tembloroso, con una pata vendada y los ojos completamente apagados. La multitud soltó una risa nerviosa. Algunos se miraron entre sí, confundidos, sin entender si era una broma de mal gusto o un acto de pura crueldad. El joven millonario volvió a hablar. Este caballo, este campeón retirado, ya no puede correr, no puede trabajar, pero aún así merece una segunda oportunidad. Se giró hacia la multitud. ¿Y quién mejor para cuidarlo que alguien que también ya no corre? Las carcajadas fueron inmediatas. Algunos levantaron sus copas celebrando la ocurrencia. Otros fingieron no mirar, incómodos, y entre ellos, apoyado contra una farola, estaba Samuel. Con su ropa sucia, barba descuidada y manos encallecidas, observaba todo en silencio. El millonario lo señaló con una sonrisa torcida. «A ti, viejo. Sí, tú, el de la esquina. Ven, este caballo es tuyo». Nadie lo había llamado por su nombre en años. Samuel se quedó quieto. Podía haberse ido. Podía haber fingido no escuchar. Pero en lugar de eso, caminó. Paso a paso, atravesó las miradas de reojo, los murmullos y las risas que crecían con cada metro que avanzaba. Llegó hasta el caballo, lo miró, y por un instante el mundo pareció callarse. El animal respiraba con dificultad. Su piel tenía las marcas del abandono. Samuel levantó la mano lentamente y le tocó la frente. El caballo no se movió, solo exhaló, como si en ese toque hubiera un reconocimiento. Samuel habló con voz baja, casi un suspiro. «Tranquilo, ya no estás solo». El millonario alzó su copa otra vez, eufórico. Un brindis por la nobleza compartida. Las risas estallaron, los aplausos retumbaron, y Samuel, sin decir nada, simplemente tomó las riendas. Sin mirar a nadie, se dio la vuelta y comenzó a caminar, llevándose al caballo consigo por las calles empedradas, mientras las luces del evento comenzaban a apagarse a sus espaldas. Atrás quedaron las risas, los flashes y el eco de un acto que pretendía humillar. Nadie lo sabía entonces, pero esa escena marcaría el inicio de algo imposible. Y es que ese acto de burla se convirtió en el comienzo de algo tan inesperado y poderoso que hoy todos en esa ciudad siguen hablando de lo que ocurrió después. ¿Y tú? Cuando llegues al final de esta historia, vas a entender por qué jamás deberías subestimar a quien parece no tener nada. La primera vez que Samuel sintió que ya no era parte del mundo fue un jueves cualquiera. Caminaba por la plaza con su carrito lleno de botellas y cartones. Nadie lo veía, nadie lo saludaba. Era como si llevara una enfermedad invisible. Las campanas de la iglesia marcaban las 10 de la mañana. La gente caminaba con prisa, cada uno absorto en su teléfono, su reloj, su propio reflejo en los escaparates. Samuel caminaba entre ellos, pero no con ellos. Era una sombra que el sol ya no reconocía. Se detuvo frente a una panadería. El olor del pan recién horneado lo golpeó con una mezcla de nostalgia y hambre. A través del cristal vio a una familia riendo. El padre levantaba a su hija en brazos mientras la madre le limpiaba las manos con una servilleta. Por un segundo, Samuel creyó ver un reflejo de su propio pasado. Pero en cuanto parpadeó, el vidrio le devolvió su cruel realidad. Un hombre con la barba sucia, la chaqueta rota y unos ojos cansados que parecían pedir permiso para seguir existiendo. Empujó el carrito otra vez. El metal chirrió y un grupo de jóvenes se apartó con desdén. Uno murmuró algo entre risas. «Ahí va el loco de los caballos». Samuel no contestó. Ni siquiera los miró. Hacía tiempo que había aprendido que en su mundo responder era una pérdida de energía. Se detuvo junto a una fuente, donde el agua caía con un sonido limpio, casi cruel. Metió las manos, se mojó la cara y bebió un poco. El reflejo en el agua le devolvió un rostro que apenas recordaba.
Aquel hombre alguna vez tuvo nombre, oficio, familia. Ahora solo tenía tiempo, demasiado tiempo. Los días eran todos iguales. El mismo recorrido, las mismas miradas que no veían, las mismas monedas que nunca llegaban. Samuel había dejado de esperar algo del mundo, pero lo que el mundo no sabía es que incluso quien parece acabado todavía respira, todavía siente, todavía puede soñar, aunque sea con los ojos abiertos. Esa noche, mientras el sol se hundía detrás de los edificios, Samuel se acomodó bajo un kiosco abandonado. Extendió unos cartones, se cubrió con una manta vieja y observó el cielo que apenas se colaba entre los cables y los postes. Pensó en el silencio, en cómo antes le pesaba tanto, y ahora, en cambio, lo encontraba casi amable. Todo a su alrededor parecía tener un propósito, excepto él. O al menos eso creía. Porque el destino a veces tiene la extraña costumbre de esconder los nuevos comienzos, dentro de las humillaciones más crueles. Era la subasta real, el evento anual donde los más ricos competían por pagar fortunas por caballos de pura raza. Samuel, desde su rincón, no necesitaba mirar. Había vivido entre caballos y podía sentir su energía, incluso a la distancia. Pero para el mundo, él era solo el loco de los caballos. Las risas de la multitud llegaban hasta él, mezcladas con el relincho nervioso de los animales. Bajo las luces blancas, los asistentes bebían vino y pujaban con números más altos que sus propias conciencias. Samuel observaba desde el borde, con los brazos cruzados. Los caballos desfilaban uno a uno, impecables, brillantes, con las crines peinadas. Hasta que trajeron al último. El murmullo de la gente cambió. Este animal era diferente, huesudo, tembloroso, con una pata mal curada. Los murmullos se convirtieron en burlas. Alguien gritó: «Ese parece sacado del basurero». Otro levantó su copa. «Seguro que viene con descuento». El subastador intentó mantener la formalidad. Pero la crueldad del público ya había convertido el momento en una comedia, y entonces se levantó una voz, la del heredero millonario que organizaba la gala. «Señoras y señores», dijo con una sonrisa irónica, «este caballo no vale ni una moneda, pero voy a hacer algo interesante». El público enmudeció. El joven levantó su copa muy teatral. «Este caballo no puede correr, no puede servir, no puede brillar. Pero tal vez puede acompañar a alguien que tampoco puede hacerlo». Las carcajadas estallaron cuando señaló hacia el fondo de la plaza. «Tú, viejo». «Sí, tú, el de la esquina». Todos voltearon. Samuel estaba ahí, quieto, con su carrito al lado. El mundo se le vino encima. Podía ignorarlo, fingir que no era con él, pero no lo hizo. Dejó su carrito, enderezó la espalda y caminó hacia el centro. Cada paso resonaba en el suelo empedrado mientras la gente se abría a su paso, con una mezcla de asco y burla. Llegó hasta el caballo. El animal respiraba con dificultad, sus ojos llenos de miedo. El millonario sonrió victorioso. «Es tuyo», dijo soltando las riendas. «Considera que la fortuna te ha sonreído». Esta vez nadie rió. El silencio se volvió incómodo. Samuel levantó lentamente la mano y la apoyó en el cuello del caballo. Sintió sus latidos, débiles pero firmes. En ese contacto algo se reconoció. Dos seres descartados por el mundo, que aún respiraban. Samuel no dijo nada. Tomó las riendas y le susurró al oído: «No tenemos a dónde ir, pero ya no estamos solos». Sin mirar atrás, tiró suavemente y se alejó. El caballo lo siguió. El sonido de los cascos se mezcló con las risas que se apagaban detrás. Esa noche nadie entendió lo que acababa de pasar. Nadie imaginó que ese instante, ridículo y cruel, se convertiría en leyenda. Pero Samuel sí lo sintió, en el alma. Algo había comenzado. Llevó al caballo a las afueras del pueblo, a un terreno baldío junto a las vías del tren. Con paciencia improvisó un pequeño corral con palos y sogas viejas. El caballo apenas se mantenía en pie, pero sus ojos ya no tenían el mismo miedo. Samuel buscó un poco de pasto entre los matorrales y se lo ofreció. El animal lo olfateó y comenzó a comer lentamente. Samuel sonrió, una sonrisa corta, quebrada, pero real. Se sentó a su lado mirando el cielo oscuro. Esa noche, por primera vez en años, Samuel no durmió solo. El viento soplaba y él se acomodó sobre un cartón. El caballo, al que aún no le había puesto nombre, respiraba cerca. El sonido de su exhalación marcaba el ritmo de la noche. Samuel lo escuchaba con los ojos cerrados, como si cada respiro le confirmara que aún existía algo que cuidar. El recuerdo de su hija pequeña, durmiendo en su pecho, lo atravesó con dulzura y dolor. Una lágrima rodó por su mejilla.
El caballo, como si lo sintiera, movió la cabeza y exhaló suavemente. En ese rincón olvidado, dos almas rotas comenzaban a reconocerse y, sin saberlo, a salvarse mutuamente. Al amanecer, Samuel dormía contra la pared y el caballo, en pie, vigilaba. Era como un pacto silencioso. A partir de esa noche, ya no serían un vagabundo y un caballo viejo. Serían una historia que aún no sabía cómo empezar, pero que ya no tenía vuelta atrás. Día tras día, Samuel curaba heridas viejas con paciencia. El caballo temblaba, pero no se resistía, y en cada respiración algo sanaba también dentro de Samuel. No se trataba solo de cuidar un cuerpo, sino de reconstruir una voluntad. Hubo un tiempo en que Samuel tenía un hogar, una familia y un trabajo que amaba. Cuidaba caballos. Uno de ellos, Aurora, era su alma gemela en silencio. Él llegaba antes del amanecer al club ecuestre, silbando, y los caballos lo recibían con relinchos suaves. Sabía cada nombre, cada manía, cada herida, pero Aurora era distinta. Una yegua blanca, terca, indomable con todos, menos con él. Le bastaba un murmullo para calmarla, una mirada para guiarla. Decían que Samuel podía hablar con los caballos. Él no lo negaba. Decía que los escuchaba, y eso era suficiente. Tenía una esposa que reía con los ojos cerrados y una hija pequeña que amaba montar. Sus trenzas siempre se movían al viento, y su voz llenaba los establos con una alegría limpia, sin grietas. Pero una chispa cambió todo. Aquella noche el fuego empezó en la cocina del club. Avanzó como si supiera a dónde ir. Samuel corrió sin pensar. Golpeó las puertas del establo, llamó por su nombre. «Aurora, aguanta, ya voy». Pero el humo lo envolvió. Lo cegó, lo derrumbó. Cuando despertó, el fuego había terminado, y Aurora ya no estaba. Tampoco su trabajo ni su nombre. Lo culparon, lo señalaron, lo olvidaron. Su esposa trató de quedarse, pero la tristeza se volvió otra persona viviendo entre ellos. Él bebía, callaba, se perdía. Hasta que un día simplemente se fue. No dijo adiós. Desde entonces, Samuel caminó como un fantasma, sin nombre ni destino. Solo una culpa que pesaba más que el hambre. Y así, aquel hombre que alguna vez tuvo todo, se convirtió en el loco de los caballos. Un vagabundo que hablaba solo, sin saber que la vida todavía le tenía guardado un último caballo y una última oportunidad. Y allí estaba, frente a él. Un caballo abandonado, herido, tan perdido como él mismo. Las mañanas comenzaban temprano, con el frío todavía pegado a los huesos. Samuel se levantaba antes del amanecer. Recogía agua de una fuente rota y la llevaba en una lata abollada. Con un trapo viejo limpiaba las heridas del caballo, hablándole en voz baja, como si fueran confesiones más que palabras. «No te muevas, amigo, ya casi está». El caballo lo miraba, quieto, respirando hondo, aceptando cada toque con una mezcla de miedo y confianza. Samuel había encontrado una rutina, le daba dirección a su día, propósito a sus manos. Buscaba restos de pan, un poco de maíz, y a veces alguien del barrio le dejaba una bolsa con sobras. No pedía, solo agradecía con un gesto. El tiempo comenzó a estirarse de otra manera. Los días ya no eran iguales. Ahora tenían un sentido. Había una meta, aunque pequeña. Ver al caballo ponerse de pie sin temblar, comer sin miedo, mirar sin dolor. A veces, Samuel hablaba solo mientras trabajaba. «Si yo pudiera contarte, viejo, todo lo que perdí». Se detenía, suspiraba. Pero no vale la pena mirar atrás. Lo que se quema, se quema. Lo que queda es lo que somos ahora. El caballo levantaba la cabeza y Samuel interpretaba ese gesto como una respuesta. A veces reía. Era una risa seca, oxidada, pero era risa al fin. Hacía años que no lo hacía. Con los días, el pelaje del animal empezó a recuperar brillo. Samuel improvisó una cuerda para guiarlo, y juntos daban caminatas cortas por las vías abandonadas. A cada paso, el caballo aprendía a confiar. A cada paso, Samuel aprendía a volver a sentir orgullo. El día que intentaron avanzar un poco más, había empezado con esperanza. Después de semanas de entrenamiento, Samuel decidió probar un pequeño recorrido marcado con piedras, un obstáculo improvisado con neumáticos viejos. No era un desafío real, pero para ellos, lo era todo. Los primeros pasos fueron firmes. Samuel sonreía, animándolo. «Eso es... despacio. Un paso más». Pero al llegar al neumático, el caballo, a quien llamó Fósil, dudó. Sus patas temblaron. La respiración se volvió corta. Samuel aflojó la cuerda. «No tienes que hacerlo si no quieres».
El caballo retrocedió un paso y luego, sin aviso, avanzó. Tropezó. El cuerpo cayó de lado, el golpe seco contra la tierra. Samuel sintió el corazón detenerse. Corrió. Se arrodilló junto a él. «Fósil, tranquilo, estoy aquí». El caballo forcejeaba, intentaba levantarse sin éxito. Por un segundo, Samuel volvió a ver el fuego, el establo, Aurora, la impotencia, el miedo, pero esta vez no huyó. Esta vez no se rindió. Sujetó la cabeza del caballo entre sus brazos, temblando. «No fue tu culpa, ¿me oyes? No fue tu culpa». Sus palabras eran un eco del pasado, pero también una promesa nueva. El caballo, exhausto, dejó de resistirse. Respiró, esperó. Después de varios minutos, con la ayuda de Samuel, logró incorporarse. Tambaleante, cubierto de polvo, pero de pie. Samuel lo sostuvo hasta que recuperó el equilibrio. No caminaron más ese día. Una tarde, mientras el sol caía, Samuel se detuvo a observarlo. El caballo levantó la cabeza, respirando fuerte, como si quisiera correr. Samuel lo entendió sin palabras. «Tranquilo, no tenemos prisa», le dijo. «Ya corrimos demasiado en la vida». Esa era su terapia mutua. El silencio compartido, el ritmo lento, la compañía que no juzga. Samuel no sabía si lo estaba salvando o si el caballo lo estaba salvando a él. Pero entendía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba vivo. Esa noche, Samuel se quedó sentado a su lado. Encendió una vela, como hacía siempre. La llama temblaba, reflejándose en los ojos del caballo. Y mientras el viento soplaba suave, murmuró: «Hoy no fallamos, Fósil. Hoy aprendimos». Ese fue el verdadero comienzo, una tregua entre dos olvidados. A partir de ese día, Samuel dejó de mirar al suelo, y el caballo, al caminar, dejó de temblar. Porque a veces las verdaderas victorias nacen del suelo, de las veces que uno se levanta cuando nadie lo ve. Por primera vez, Samuel decidió caminar entre todos. No como un mendigo, sino como un hombre que ya no sentía vergüenza. El cielo estaba despejado, el aire fresco. Cepilló a Fósil con manos firmes, le acomodó la cuerda y respiró hondo. «Hoy no nos escondemos, viejo. Hoy caminamos». Fósil resopló como si entendiera perfectamente. Salieron del terreno baldío con paso lento. Las calles del pueblo despertaban, niños yendo a la escuela, comerciantes abriendo sus negocios. Samuel sintió las miradas, unas curiosas, otras de desprecio, pero esta vez no bajó la cabeza. Siguió caminando con la espalda recta. Desde una esquina, unos jóvenes se rieron. «Ahí va el loco con su caballo muerto», gritaron. Samuel los escuchó, pero no se detuvo. Solo susurró para sí: «No está muerto». Solo volvió a empezar. Fósil cojeaba un poco, pero su paso era firme, rítmico. Cada sonido de sus cascos contra el asfalto era un compás de resistencia. Poco a poco, las burlas se apagaron. La gente ya no se reía. Ahora observaban con una mezcla de extrañeza y quizás un poco de respeto. Llegaron a la plaza, la misma plaza donde, meses atrás, se habían reído de él hasta las lágrimas. Se detuvo justo en el centro, miró a su alrededor. Todo seguía igual, pero él no. Él había cambiado. Un anciano que barría cerca se le acercó despacio. «¿Ese es el mismo caballo?», preguntó señalando a Fósil con la escoba. Samuel asintió. El hombre lo observó por un largo momento. «Se ve mejor», dijo finalmente. No hubo más palabras, solo un silencio limpio, diferente. Samuel comprendió que no hacía falta gritar para recuperar la dignidad. A veces basta con volver a caminar. Vio el cartel por casualidad, pegado en la pared del mercado. «Gran carrera del pueblo, competencia abierta, todos bienvenidos». Lo leyó 1, 2, 3 veces. El corazón le empezó a latir con fuerza. A su alrededor, la gente comentaba emocionada, apostando por jinetes conocidos, por caballos de pura raza. Por un momento, una voz en su cabeza le susurró: «No puedes». Pero otra, más débil pero insistente, respondió: «Ya lo hiciste antes». Esa noche, sentado junto a Fósil, le habló en voz baja: «Escucha, viejo, van a hacer una carrera». El caballo levantó la cabeza, atento. Samuel sonrió con incredulidad. No te estoy diciendo que vamos a ganarla, solo que tal vez debamos estar ahí». El caballo resopló y Samuel lo tomó como un sí. «Lo sé», dijo. «Estamos locos». Era una idea absurda. Un caballo cojo y un hombre olvidado no tenían nada que hacer en una pista de carreras. Pero la locura a veces es el último refugio de los que todavía creen. Los días siguientes se convirtieron en un entrenamiento silencioso. Pasos cortos,
descansos largos. Cada intento fallido era una herida, pero cada pequeño avance, una victoria. Fósil tropezaba, se levantaba, insistía, y Samuel, con los ojos brillando, lo acompañaba en cada movimiento, en cada respiración. No estaban listos, pero ya no importaba. No era una carrera por ganar, era una carrera por volver a creer. Esa noche, Samuel volvió al cartel del mercado. Con los dedos sucios marcó una cruz y escribió dos nombres que nadie esperaba ver juntos: Samuel y Fósil. Mientras el viento levantaba una esquina del papel, Samuel sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, no correría para huir de su pasado, correría para alcanzarse a sí mismo. Esta es una historia sobre segundas oportunidades y la fuerza que encontramos cuando todo parece perdido. Si te ha conmovido, dale a like, suscríbete y activa la campanita para no perderte el desenlace de esta increíble carrera. Gracias por acompañarnos.